Al Señor. Dios les bendiga. Me alegra muchísimo saludarles en esta mañana, verlos. Todos los veo bien, repuesticos. A los que están allá en sus casas también un saludo en el nombre del Señor Jesús. Bueno, Dios nos ha regalado este día para que le adoremos, para que escuchemos su palabra, para que estemos aquí tranquilos. Creo que todos estamos sanos, ¿cierto? Con muchos deseos de seguir viviendo y adorando a Dios. Gracias al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Hay algunos versículos que quiero que leamos para esta predicación. El Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Leámoslo todos juntos. Dice así la palabra de Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ahora leamos en Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Muy conocido por todos este texto. Capítulo 8, verso 28. Todos juntos leamos. ¿Cómo dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Démosle gloria a Dios. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Bueno, hoy quiero tratar en este culto pues un tema, un pensamiento que creo que a todos en momentos como los que se han estado viviendo nos vienen preguntas, ¿cierto? Vienen preguntas y como Job quisiéramos ir hasta allá a la silla del Señor. Ustedes han leído capítulo 23 de Job, donde Job dijo: ¿quién me diera el don de hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, hablaría con él, lo escucharía, oiría lo que él me diga, porque él quería saber por qué le estaba pasando lo que le estaba sucediendo a él. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y pienso que los justos, los creyentes en todas las épocas que han vivido momentos de dificultad y situaciones adversas, les ha ocurrido lo mismo. Hace a preguntar por qué. Quisiera una explicación de Dios, pero hay veces inclusive que oramos y le decimos al Señor cosas que a nosotros nos parecen que deben ser así y que Dios las debiera hacer así. Y nosotros a veces hasta estamos casi seguros que Dios las hará, porque nosotros las estamos diciendo bien. Y a nosotros nos parece, cuando de pronto decimos, no, Dios tenía otra cosa. Entonces vienen las preguntas. Y
Cuando uno lee un texto, por ejemplo, como este de Romanos 8:28, que nosotros no sabemos sobre todo un pedazo del texto, porque el otro pedazo casi no lo mencionamos. Pero dice, sabemos que a los que aman a Dios, y nosotros lo dejamos ahí, ¿cierto? Listo. Pero sigue leyendo lo que dice el resto. Aclara, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay varias cosas aquí que prestarle atención a lo que es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito con nosotros, aunque a nosotros no nos parezca. Y a veces el creyente vive tan ocupado en tantas cosas que dice, y Dios, no, pero ¿qué le va a prestar atención a mí? Pero Dios tiene un propósito. Por eso Él es Dios y Él gobierna todo. Y Él tiene todo bajo su control y nos conoce a todos. Y sabe todo lo nuestro, Él lo sabe. No se ha olvidado y no se olvida. Nosotros nos olvida a veces hasta el nombre de los amigos, ¿cierto? ¿Cómo es que llama a fulano? ¿Cómo es? Lo olvida. Dios no. Dios no se lo olvida porque Él es Dios y Él tiene todo el poder y Él tiene toda la sabiduría. Él es ilimitado. Entonces, he tenido un pensamiento, me puse a orar a Dios respecto a ciertas cosas. Y uno entiende que Dios tiene un propósito con las personas. Tiene un propósito a realizar. Y no debemos olvidar eso. Dios tiene un propósito a hacer. Y cuando nos ha llamado, miren lo que dice Efesios capítulo 4, que son cosas que son como sencillas, están ahí, y a veces nosotros como no nos damos cuenta. Efesios 4. Dice, yo pues preso en el Señor, verso 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, del momento que Dios nos llama a nosotros. Dios no es despreocupado como nosotros que, bueno, pues, llegó fulano, no, pues sí, uno más. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y hay una vocación. Hay una vocación que Dios nos da cuando somos llamados. Esa vocación es un sentir que Dios pone. Y hay personas que cuando Dios los llama de una vez los aparta para ciertas tareas. Y eso está escrito y eso es verdad porque la Biblia lo dice. Jeremías capítulo 1, ustedes pueden leer cuando dice que lo apartó desde el vientre. Y hay un salmo donde dice que Él nos conoció desde antes de, cuando estábamos formándonos. Y no es casualidad que usted y yo nos hayamos encontrado con un predicador que nos predicó el Evangelio. No es casualidad. Porque otros oyeron igual que usted y usted entendió.
Entonces Dios sí tiene un propósito y el creyente es muy bueno que piense en eso. En ese propósito, y es lo que el pensamiento que estoy desarrollando con ustedes en esta mañana. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Hay cosas que nosotros no entendemos cuando suceden. Y no las entendemos y pareciera que al sucedernos nos hacen mal. A nosotros nos parece que de pronto esto me hace un daño y resulta que no. Resulta que no, porque Dios tiene un propósito que Él está haciendo. Por eso la Biblia dice, mejor es el obedecer que los sacrificios. Y estaba leyendo, hay una lectura en Marcos capítulo 12, a partir del versículo 29, que usted la puede leer en su casa y mirar cuando los fariseos están hablando con Jesús. Y Él les dice sobre el gran mandamiento y el mandamiento semejante. Cuando Él les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y después de esto, después de que Jesús habló esto, y dice, y hay un mandamiento semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el fariseo, después que escucha a Jesús, dice, bien has dicho, esto es verdad, porque así es, y confirma todo. Y dice, y termina diciendo, y esto es mejor que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces uno encuentra como qué es lo que le agrada a Dios dentro de ese propósito que Él tiene con nosotros. Y cómo descubrir y estar en ese propósito, no salirse del propósito. Porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Él lo cumplirá. Entonces, el creyente debe saber que Dios tiene un propósito. Tiene un propósito. Hay personas que cumplen propósitos, los creyentes. Pero es que tienen una carga, casi nunca lo dicen a nadie. Pero Dios les puso un sentir, una carga. Y así solamente, así no puedan ni caminar mucho, pero oran. Y están rogando a Dios, y están orando, y están cumpliendo eso que Dios los puso a hacer. Y ahí es donde está la situación en la cual nosotros a veces no comprendemos muchas cosas de las que nos pasan. Y es porque Dios, pero mejor vamos a leer para que ustedes miremos en la palabra de Dios. Un ejemplo que hay en Jeremías capítulo 18 sobre lo que Dios se propone hacer. Lo que Dios se propone hacer. Capítulo 18 del verso 1 al 6. Voy a dar lectura a estos versículos que nos dan luz sobre quién es Dios, cómo Dios se propone cosas y a veces esas cosas cambian de forma. Les leo, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo,
levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. La rueda estaba así, donde molían el barro, estaba trabajando con esto. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Todos ustedes saben la historia bíblica. Dios se propuso algo con Israel. Dios se propuso algo con Israel. Lo que Dios se propuso con Israel no es lo que le está pasando a Israel. No es lo que le está pasando. Yo estaba leyendo la historia de él, por qué estos que se llaman ahí ahorita los de Hamas, que están ahí, que estaban peleando esta semana, son los mismos filisteos que llegaron a vivir en la franja de Gaza. Y cuando ellos llegaron a vivir ahí, en esa época Israel no había desarrollado todavía la ciencia del hierro ni nada de esto, todavía no. Pero los filisteos sí la tenían. Entonces Israel los admitió ahí en la franja esta, junto al mar Mediterráneo, y copió la ciencia de ellos y esto. Se hizo amigo de ellos y los dejó ahí. Y ahí están. Y ahí están poniendo problemas. Porque a veces uno hace cosas que parecen pequeñas, como que a Dios no le interesan, pero Dios tiene un propósito. Y es mejor confiar en Dios. Y eso solamente para pensar. Entonces, miren lo del alfarero. Ya ustedes pueden pensar conmigo. Dios tiene un propósito. ¿Qué otra cosa hubiera podido hacer el alfarero? ¿Qué otra cosa hubiera podido hacer el alfarero? Briego mucho con este barro para hacer esta vasija y no se deja hacer y se echa a perder. ¿Qué otra cosa hubiera podido hacer? Botar el barro o sencillamente no continuar. ¿Pero qué hizo el alfarero? Siguió. No botó el barro. Y gracias a Dios porque el Señor no botaba el barro. ¿Cierto? ¿Cree que le hemos dado lidia a Dios para armar la vasija? Posiblemente sí. Pero gracias a Dios que no botó el barro. Ni desistió. Sino que siguió trabajando. Siguió trabajando la vasija. Pero hay una cosa que cambió. ¿Qué fue lo que cambió? La forma. En ese proceso cambió la forma. Y mientras que Dios está trabajando con nosotros, pasan cosas y nos suceden cosas. Pero no es cuestión de Él. Es cuestión del barro. Es cuestión de nosotros.
Por eso hay que permitirle a Dios trabajar. Y nosotros los seres humanos casi siempre pensamos que la cosa debe ser como yo digo. Que la cosa debe ser como yo pienso. Pero no, Dios tiene un propósito y todas las cosas nos ayudan a bien. Si hemos sido llamados por el Señor con un propósito, no debemos tener temor. No debemos tener temor porque hay un propósito. Y el Señor cumplirá el propósito. Cumplirá el propósito. Él lo cumplirá. Quede como quede la vasija. Pero lo va a hacer. El propósito. Dios no desiste de trabajar. Mire, hay una cosa que a veces uno le presta atención. Primera Corintios capítulo 11, verso 32 o 33 creo que es. Donde está hablando él y el apóstol lo que está enseñando es sobre la Santa Cena. Y él por la experiencia que tenía ya de las cosas que habían pasado en la iglesia. En la iglesia primitiva pasaron cosas. ¿Cómo les parece, por ejemplo, el día que se murió Ananías y Zafira? ¿Cómo les parece? Horrible, ¿cierto? Ese día, pues, que en una sola congregación se mueran dos y se muera uno después del otro. ¿Y por qué murieron? Bueno, entonces, uno llega a la conclusión, Dios tiene un propósito y es mejor seguir y es mejor prestarle atención al Señor. Pero ¿con cuántos de nosotros Dios habrá luchado con ese barro? ¿Cierto? Y Dios finalmente dice, bueno, ahí quedó la vasija. Quedó de esta manera. Y por eso hay cosas que a nosotros no alcanzamos. Y le citaba 1 Corintios porque en 1 Corintios el apóstol dice, muchos están enfermos y otros duermen. Y uno tiene que admitir que en la iglesia del Señor, y eso lo dice el apóstol, el juicio comienza primero por la casa de Dios. Y nosotros hemos sido salvados, pero hay un juicio diario que se realiza en nuestra vida. Porque dice ahí en 1 Corintios, dice que somos castigados para no ser condenados con el mundo. Bueno, Él es nuestro Padre. Aquí tenemos un Padre. Y ese Padre ama. Y ese Padre disciplina porque ama. Entonces, cuando uno llega a la conclusión de textos, por ejemplo, que la Biblia dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces uno llega a la conclusión, Dios tiene un propósito. Y usted descansa. Usted descansa en el Señor. Y usted ya no se angustia. Usted no se afana, usted no se asusta, usted no se preocupa, usted no está
diciendo, ¿qué va a pasar? No, va a pasar lo que está en su propósito. Lo que está en su propósito va a pasar, no más va a pasar. Dios tiene un propósito y está trabajando. Está trabajando. Y Jehová cumplirá el propósito en nosotros. Solo que la forma puede cambiar. Y ahí está implícito muchas cosas que han sucedido y que sucederán y que nosotros no entenderemos. No las entenderemos aquí. Con nuestra inteligencia, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones humanas, no las podemos comprender. No las comprenderemos y no tratemos de hacerlo porque nuestra vida siempre está ligada por las emociones, los sentimientos, o sea, lo humano. Pero Dios tiene un propósito más allá. Dios tiene un propósito. El propósito de Dios es que la persona herede la vida eterna. Ese es el propósito primordial del Señor. Dios no quiere que nosotros seamos millonarios. Dios no quiere que nosotros seamos no sabios terrenales. No. Dios quiere que usted alcance el propósito de llegar a la vida eterna. Eso es lo que Dios se ha propuesto con cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ir. La obediencia, y ya cada uno de nosotros, una reflexión personal, porque nadie conoce la vida del otro. Ni aunque nos la contáramos toda nuestra vida, se nos quedaría algo por decir. Así que no podemos conocer la vida de cada uno, qué piensa. Pero Dios tiene un propósito con cada creyente. Y las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Por eso hay personas que ven cuando nosotros estamos en aflicción o alguna situación, gente inconversa, familia inconversa, y ellos no entienden. Ellos no entienden. Y dicen, ¿pero por qué? Yo viví la experiencia iniciando el Evangelio. Tuvimos muchas aflicciones por 2 años en la familia cuando iniciamos. Y era lo que la familia nuestra decía alrededor. Ustedes les pasó eso por meterse en esa doctrina. No, pero mi papá, que era el jefe de la casa, tenía la fuerza, tenía el entendimiento, tenía la fuerza espiritual para seguir para adelante. Y nos guió, porque nosotros éramos niños. Y nos guió, y pasan los años. Y usted ya mira hacia atrás y ve que había un propósito. Que había un propósito. Y que Dios cambia las cosas y toma otro camino porque Él las lleva por donde las debe llevar. Entonces, por eso el justo, el creyente, no debe tener temor. No debe tener miedo. El creyente, Dios tiene un propósito que Él lo cumple en medio de la adversidad que sea. En medio de la situación que se presente en el mundo, usted no debe tener temor. Porque Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. Porque Dios es como hay un texto en el Antiguo Testamento que dice que Dios estaba en el silbo suave. Cómo Dios nos habla a nosotros y cómo nos hace sentir. Como a veces usted se arrodilla a orar
y Dios le da un sentir y Dios le habla a usted también. Y usted tiene que oír. Dios a veces nos dice, cambie esto. No es por donde tú vas, es por aquí. Y no va a venir un ángel del cielo a decirte, no, Dios, cuando usted ora en la comunión con Dios, Dios te habla. Y hay que oírlo a Él también. Dios nos habla por medio de la predicación, Dios nos hace sentir. Pero qué bueno poder comprender eso. Si no lo comprendemos a profundidad, por lo menos creerlo y decir, Dios tiene un propósito. No fue casualidad de que Dios me llamara a este evangelio. No, no es una casualidad. Dios tiene un propósito a realizar. Y dejarse moldear en las manos de Dios. Qué bueno, entre mejor que de la vasija. ¿Cierto? Porque Él la va a hacer. Él se propuso hacerla y la va a hacer. Y no va a botar el barro. Pero la va a formar de tal manera que a veces nosotros cantamos un himno alusivo a eso, ¿no? Alusivo a esa obra que Dios hace. Y lo cantamos a veces, pero como que no lo creemos bien. Pero Dios está trabajando. Y a veces cometemos cosas que Dios tiene que, pero Dios sigue trabajando. Pero hay cosas y bendiciones que perdemos. Porque la forma de la vasija cambia. Qué bueno que no le pongamos más pereque a Dios. ¿Cierto? Que no hagamos la cosa más difícil. Sino que nosotros le digamos, Señor, bueno, ya la vasija está hecha. ¿Cierto? Pero Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando. Pero me alegra mucho que no botó el barro, ¿cierto? ¿Ustedes se alegran por eso? Porque hay veces, creo que Dios dijo, la forma que yo le quería dar a la vasija, no se pudo la forma que yo le quise dar. Pero la voy a hacer. Esos procesos a veces duelen. ¿Cierto? Pero qué bueno que hoy le digamos al Señor, este pensamiento de que la palabra de Dios nos dice. Y uno puede ver todo lo que está pasando en Israel. Cuando Dios quiso que fuera un sacerdocio, Dios quiso que Israel fuera una teocracia, donde Él fuera su rey. Y tengo por decir esto, la iglesia no se puede descuidar, la iglesia del Nuevo Testamento, para que no terminemos como Israel. Tenemos un privilegio más grande que Israel. Tenemos un privilegio más grande que Israel. Porque Él dijo, habitaré en medio de ellos. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y ya no escribiré la ley en tablas de piedra. Las voy a escribir en el corazón. Por eso tú, aunque has querido apartarse, no has podido.
Por eso, aunque has querido y a veces desmayar o no volver o apartarse, pero hay algo escrito en el corazón. Hay algo escrito. E inmediatamente sale como una lectura. Ya no está en tablas de piedra. Está escrita en el corazón. Así que Dios tiene un propósito con los que llamó. Solo que nos pide la Escritura y dice que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Quiere darle gracias a Dios esta mañana? Y decirle gracias, Señor, porque me llamaste. No fue una casualidad, no es una casualidad que usted esté en esta iglesia. No es una casualidad. Dios tiene un propósito con usted. Y Dios no ha desistido del propósito. Ni va a botar el barro. Va a seguir trabajando. ¿Quiere usted que la vasija tenga una buena forma? Vamos a dejarnos moldear del Señor. Hermano, no es casualidad. Esto es una bendición muy grande. No era casualidad ser descendiente de Abraham. Será un privilegio. Y él le dijo, en ti serán benditas, en su simiente. Y ahora la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. Somos nacidos de Él. Nacimos. Póngase de pie y vamos a orar esta mañana y le damos las gracias a Dios. Que Dios nos ayude a comprender tantas cosas que han pasado. Cada uno ha vivido muchas cosas. Y decir gracias, Señor, porque aún en esos momentos que dimos tanta lidia no botaste el barro, sino que siguió trabajando. ¿Cree usted que Dios está trabajando? Le digo, hay personas que no están aquí en el templo y no están asistiendo a la iglesia, pero Dios tiene un propósito con ellos. Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Porque Él no desiste. Él no se cansa. Solo nosotros que somos creyentes y estamos hoy aquí, comprendamos y valoremos. Valoremos el trabajo de Dios. Valoremos el trabajo que Él ha hecho con nuestra vida. Aún lo que no nos ha gustado, que le ha tocado que hacer. Pero es por darle forma a la vasija. Vamos a orar. No sé si hay alguien esta mañana aquí en el auditorio que quiera venir al altar y decirle al Señor algo. Si hay alguno que quiera venir y decirle, Señor, tengo una necesidad, solamente usted sabe. Y si esta mañana usted quiere decirle a Él, Señor, aquí está esta vasija. Oremos al Señor.
Él es el Señor. Él es el dueño. Él es el Señor. Él es el alfarero. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana por esta oportunidad, Señor, que nos da. Gracias, Dios, por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor. Te alabo, Señor, y te doy gracias. Gracias por hacernos comprender, Señor. Tú nos haces comprender. Cuida, Señor, de tu pueblo, como siempre. Tu palabra, Señor, se cumple. Su Espíritu Santo está obrando en los creyentes. Bendíganos, Señor, ayúdanos. Y gracias te damos por tu misericordia. Su misericordia que tú la has extendido. Cada día, Señor, han sido nuevas tus misericordias.